Hacer una película es tan difícil y te vas a encontrar con tantos problemas, muchos más de los que puedes calcular, que todo lo que puedes resolver de antemano sin que signifique un gasto de energía extremo o un problema adicional, siempre hay que tomar el camino corto. Y por otro lado, cuando no hay un camino corto, no hay que abreviar procesos que son indispensables y que hay que atravesar. Entonces, sí, soy muy pragmático porque además, como soy el escritor, director y productor, sé perfectamente que si se me acabó el día de rodaje, pero hay una escena que no es indispensable rodar porque ya estoy editando y vi que va a ser repetitiva, la borro, no la filmo y ya está. Y eso es excelente. Si en una escena sé que voy a poder cortar 30 extras, los corto. Pero otro director normal dice, pues que vengan por si acaso. Yo los corto, pero ya sé que en otro momento voy a decir, el dinero que está asignado para esos 30 extras lo utilizo para otra cosa o para 30 extras otro día. Es... Sí, hay que ser muy práctico porque si buscas problemas adicionales, no acabas nunca. Es que todo es relativo. O sea, soy rápido comparado a qué director, porque los directores que más me gustan históricamente hacían más de una película por año, o una por año al menos. Pero por ejemplo, los Beatles sacaron 16 discos, si cuentas los dos discos de sencillos, 16 discos en 8 años de carrera, 2 por año. Y cambiaron la, el rumbo de la música popular. Ahora los grupos Radiohead saca un disco cada 4 años. Entonces, a, a, cuando ves las películas de Godard y piensas, o de Fassbinder, qué raro, ¿por qué hizo ese movimiento de cámara? ¿No? ¿O por qué puso la cámara ahí? Al principio yo buscaba razones muy profundas, intelectuales. Pues este cuate debe ser... Y luego entendí, cuando filmas 2 o 3 películas seguidas, 2 al año, pues te aburres de hacerlo convencional y juegas más y eres más libre. Y eso es importante. Cuando yo estaba dispuesto a hacer Chronic en México con Carmen Beato, creo que la película iba a quedar muy bien, probablemente mejor incluso, pero iba a tener un alcance menor. Por ejemplo, jamás hubiera entrado una película sobre una enfermera en México a la competencia de Cannes. Imposible. Y también cambió otra cosa. Cuando asumí que iba a ser Tim Roth, hice un guión mucho más complicado, un personaje mucho más ambiguo, porque si tengo a Tim Roth quiero complicar más las cosas. Entonces, pues cambió mucho la película. No, nunca sabes todas las otras películas que dejaron de existir cómo hubieran sido. Y no es necesariamente mejor con Tim que con Carmen Beato, por supuesto que no. Pero pues tomas una decisión, una apuesta y te vas por ahí, no hay de otra. Los críticos que no entendieron el final y sin embargo mucha gente, espectadores normales, me preguntan, ¿se suicidó o fue un accidente? Bueno, y obviamente yo nunca voy a contestar esto, pero la respuesta va implícita en la pregunta. Y pues un crítico de cine que no entiende eso, no pasa nada, ¿no? Cada quien tiene la libertad de criticar como quiera. Tal vez fui muy ambiguo o muy sutil. A mí me interesa respecto a Chronic que la gente deprimida rara vez deja una nota explicando por qué va a hacer lo que hizo. Al espectador de cine, al lector, le gusta la nota, le gusta cerrar el libro y quedarse en paz. Yo hice un esfuerzo en Chronic por quitar esas pistas y empujar más aún al espectador a la ambigüedad. No sé si exageré. Edité la película que a mí me hubiera gustado ver. Pues es que como más aprendemos de quiénes somos es a través del dolor, del drama, de la crisis. Me acuerdo, bueno, ¿y de qué escriben los importantes escritores? Pues escriben de los conflictos y las crisis y el dolor. Cuando la gente me dice que sufrió demasiado, les digo, calma, es una película, es un ejercicio artístico, intelectual, audiovisual.
Y para que valga la pena tiene que ser dolor. Qué orgullo que cause dolor y que provoque cosas profundas. Es lo que yo busco cuando voy al cine. Por ejemplo, si en Después de Lucía la gente que más sufrió y peor la pasó, yo ya sé que o fueron abusados cuando eran niños, o molestados, o que sus hijos lo han vivido y entonces están proyectando sus propias experiencias. No es lo que la película contiene por sí sola. El autoanálisis importante viene de la crisis. Aprendemos quiénes somos como individuos, como sociedad de la crisis, o no aprendemos y dejamos ir esa oportunidad. Pero y claro que me gustaría un día hacer una película llena de armonía y donde no haya conflicto, pero probablemente dure 3 o 4 minutos, porque pues, ¿qué pasa después de eso? Me gustaría, mejor aún, hacer una película sin una historia clara, sin un argumento lógico y con más misterio. El mejor cine creo que es el que no está basado en la narrativa, o sea, la aspiración máxima del cine. Y cuando de pronto dices, bueno, llevo 20 minutos, la película se desvió y hay una filosofía muy profunda que además no es necesariamente del todo clara, qué interesante, y eso es puro cine. No sé, dudo mucho que tenga la capacidad de llegar a algo así, pero eso me gustaría. Más allá de que si es positivo o negativo, algo con más misterio. El abismo entre los desprotegidos y la pequeña burbuja, el porcentaje menor de gente que acumula la riqueza, en México es más radical, pero pasa en todo el mundo. Con la pandemia ha quedado en claro que al que es rico le va a seguir yendo bien o mejor, o por lo menos no va a padecer mucho los estragos de la pandemia, y la gran mayoría de la gente lo está pasando muy mal. Pero otra vez, no es mi pesimismo, es una realidad que está ahí, y más allá de los discursos, la realidad es que están apretando mucho a la mayoría de la gente, y eso es peligrosísimo. Ya en Estados Unidos, que ahí tienen la mecha más corta, pues explotó bien rápido el asunto. Pasaron rápidamente de manifestarse y de protestar contra el asesinato, pues que fue una de las peores imágenes que hemos visto de George Floyd, a pues criticar y presionar a los ricos de Beverly Hills. ¿Hay o no relación entre esas dos cosas? Por supuesto que las hay, habría que ser muy ingenuo para no verlas. Entonces la rapidez con la que un tema detona al otro es muy peligroso. El tema principal de la película es el totalitarismo. Las revueltas en la película pues no trascienden. Del mismo modo que en Hong Kong no hay salida para las voces y manifestaciones, y con el mundo como testigo, y nadie va a hacer nada. En Chile, por ejemplo, no pudieron contener del todo las manifestaciones y han ofrecido hacer cambios constitucionales, pero sucedió o no, realmente va a haber cambios en Chile profundos, yo lo dudo mucho. Yo no creo que sea pesimista, creo que soy objetivo en cuanto a lo mal que está el mundo. Lo que pasa es que hablar de las cosas como son se toma por negatividad, pero yo creo que reconocer lo difícil que es la vida de la gran mayoría de la gente, lejos de ser pesimista, es el primer acto empático para dejarnos ser positivos de falsa manera, para realmente decir la situación está mal, aceptémoslo, y entonces tal vez se pueda empezar a cambiar, pero no querer tapar el sol con un dedo. Esta es la primera vez que no hago una película íntima o intimista, y que hago, la película tiene la ambición de hacer una radiografía a nivel nacional, y no exclusivamente de México, la radiografía de un país en el que se puede ver reflejado pues un francés, un chileno, un italiano, un colombiano, etcétera, un americano. Porque la película no explica desde el lado político, no es una película política,
¿Es un acto político hacer la película? Pues sí, casi todo lo que hacemos en la vida es un acto político, más esta película, claro, eso no lo escondo. Pero lo que me interesa es explorar la dimensión social del conflicto que planteo, no las motivaciones o consecuencias políticas. Me parece que más que visionaria, la película es atinada en cuanto a hablar de los miedos que ya estaban latentes desde hace muchos años cuando la empecé a escribir. Por ejemplo, la xenofobia en Europa ya estaba al alza y pues los migrantes tachados como lo peor, del mismo modo que Trump habla de la peor manera posible de los mexicanos. Entonces ya explotar el miedo, ya Marie Le Pen hace 6 años era importante en Francia, por ejemplo. Entonces, del mismo modo que los chalecos amarillos no sorprendieron cuando salieron a manifestarse en las calles, para mí era importante hacer la película desde hace mucho. Las coincidencias que tienen que ver con sistemas de control, pues también se veían ya venir. La opresión a las masas ya también estaba más que echada a andar. Entonces, la película está situada en un futuro cercano, pero no hay nada nuevo en la película. Hace falta únicamente ver atrás y reciclar un poco los elementos de las dictaduras que se han padecido en América Latina y en el mundo, ver lo que el fascismo y el nazismo hicieron en Europa hace 80 años y sobre todo pues que otra vez explotando los miedos, dividiendo a la gente, coartando la posibilidad del progreso de las masas, pues es una bomba de tiempo, esto algún día va a explotar y ya ha habido manifestaciones constantes. Consideré guardar la película un año para ver si el cine se reactivaba, porque en términos de negocio sacar una película este año pues es un suicidio casi. Pero cuando estaba antes de Venecia viendo Black Lives Matter pues en vivo sucediendo, pensé que más allá del valor comercial de la película o del riesgo, valía la pena que esta película saliera en contexto del 2020, porque cada vez es más urgente la película. Además, no quería que un año después me tacharan de explotar las noticias del año anterior, cosa que ya gente que no entiende que el proceso del cine es largo, creen que esta película es consecuencia de lo que está pasando, pero bueno, no te sacas una película de la manga con tal facilidad. Cada película que hago para mí es la más importante en el momento. Esta es la película más complicada, sí, pero el reto de hacer Chronic en su momento en Estados Unidos era un reto muy grande. Cada película ha sido difícil. Ahora, aquí cuando se me ocurrió esto hace 6 años y escribí el guión hace 3 o 4, el problema fue, o sea, nunca quise hacer una película grande, pero quería hacer una película sobre lo que escribí, sobre el autoritarismo y sobre el caos que veía avecinarse. Y entonces la ambición tenía que ver con cómo traduzco en imágenes y sonido eso que escribí. Eso fue lo complicado. Pero nunca partí de la ambición de querer hacer algo grande. Sabía que si quedaba bien podía llegar al gran público en mayor medida que mis otras películas, pues sí. El presupuesto de Nuevo Orden fue un presupuesto por debajo de la película promedio mexicana de cine comercial. No, es un milagro que la película quedó y se ve como se ve. Y fue resultado justo de la suma de la creatividad de todos los departamentos. Era tal el riesgo y la apuesta y tan poquita la claridad que tenía en cuanto a producción y cómo llevar a algo concreto el guión, a algo visual, que creo que quedó mejor de lo que jamás hubiera imaginado gracias al esfuerzo colectivo. Realmente mis otras películas, si cambiara uno de los personajes importantes detrás de cámaras, hubieran sido más o menos la misma película. Pero Nuevo Orden no, sí es un esfuerzo colectivo. Entonces,
más que decir estoy muy satisfecho, creo que tuve suerte de que quedó muy bien. Caminé la cuerda floja como nunca. Entonces, estoy satisfecho y valoro el resultado. Me siento cada vez más cómodo escribiendo y eso me da mucho gusto, porque mi bienestar, por no decir felicidad, tiene que ver con mi capacidad de escribir. Me he dado cuenta que tiene que ver con mi capacidad de escribir cine, porque nunca trataría de escribir literatura. No sé, no tengo para nada el don de la palabra. Pero escribir para filmar sí, pues quiero escribir mucho y filmar mucho. Ojalá que nunca va a ser fácil hacer películas, pero que no sea exageradamente, excesivamente difícil, ¿no? Hacer la próxima y la próxima. Pero por ahora pinta bien. Digamos que Nuevo Orden fue una apuesta muy radical porque todo el mundo auguraba un fracaso tremendo a nivel producción y a nivel creativo y pues afortunadamente salió bien. Más allá de lo que pasa después, bueno, ya en Venecia fue un éxito y la crítica es casi toda buena, hay muy poquitas mixtas, entonces yo estoy muy satisfecho con Nuevo Orden. No sé quién dijo por ahí, tal vez tú sabes, que los buenos directores hacen la misma película una y otra vez o que tienen dos o tres películas y hay algo de cierto ahí. Y sí, regresaré a historias más íntimas. Es muy difícil que yo vuelva a hacer una película como Nuevo Orden, porque otra vez no vino desde la ambición de querer crecer o hacer una película grande o filmar con miles de extras. Vino de la necesidad de explorar la dimensión social de un conflicto a gran escala. Entonces, lo más probable es ahora, no quiero regresar a lo mismo. Yo nunca sé qué película estoy haciendo hasta que la termino.